Buenos días, estamos aquí en Utopía Radio en el programa Cultivando Ideas. Buenos días, maestra. Buenos días, Magda. Buenos días. Buenos días Magdalena, maestra, ¿cómo está? Muy bien, aquí muy contenta de estar a ver aquí. ¿Qué nos trae ahora para comentar? Varias cosas interesantes. Estamos aquí iniciando un programa más de Cultivando Ideas. Cultivando Ideas, una producción de Enrique Durán. Muchas gracias, Enrique, por permitirnos estar en este espacio. Gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a estarles comentando pues algunas efemérides y de ¿qué es? El Día Internacional de las Escritoras. De las escritoras, así es. Bueno, pues vamos a comenzar con efeméride del 15 de octubre. En 1844 nace Friedrich Wilhelm Nietzsche, filósofo alemán, uno de los pensadores modernos más influyentes del siglo XIX. El 16 de octubre de 1854 nace Oscar Wilde, poeta y escritor irlandés, uno de los dramaturgos más destacados de Londres victoriano tardío. Es autor de La importancia de llamarse Ernesto, El retrato de Dorian Gray, El fantasma de Canterville, El príncipe valiente o El gigante egoísta. Y bueno, pues ahí es una recomendación para que no dejen de leerlo. Lo dejan mucho leer en la escuela también. Y también, bueno, les quiero recomendar, hizo nuestra amiguita Valeria en su canal de YouTube Valmoda, hizo una reseña del libro del retrato de Dorian Gray. Wow. Porque hay una edición para niños, entonces ella lo comentó y lo platicó en su canal de YouTube. Entonces por ahí, si la buscan, por ahí lo voy a compartir. Me parece que ya lo compartí, pero si no, los vuelvo a compartir para que la vean y comenten, ¿no? También. Sí. Bueno, otra de las efemérides, el 16 de octubre de 1992, la guatemalteca Rigoberta Menchú gana el Premio Nobel de la Paz. Y bueno, ahorita en unos momentos más les comento algo de su libro y pues la importancia que tuvo esto. Sí. Bueno, pues es importante también mencionar y reconocer la actividad de Rigoberta Menchú. Ella fue galardonada por el Premio Nobel de la Paz. Su labor no ha terminado, sigue vigente, sigue luchando por los derechos de los pueblos indígenas, por el reconocimiento también de las mujeres indígenas en la aportación de la cultura en sus comunidades y esa sabiduría que tienen las mujeres de los pueblos indígenas de Guatemala, de toda la zona centroamericana, sobre sus saberes para mejorar las condiciones de vida de sus comunidades. Entonces ella está trabajando constantemente. Rigoberta Menchú, ella no es escritora, pero es una luchadora que a través de esta tradición oral, de estos conocimientos no escritos, pero que están vigentes, por defender su forma de vida. Y en especial que las mujeres también salgan de esa situación de machismo, de violencia, y puedan transformarse a nivel individual y a nivel social para que sean mujeres totalmente elevadas en el sentido de más digno del concepto del humano. Entonces, pues Rigoberta Menchú merece un reconocimiento, y hablar de ella es hacer mención de una gran luchadora. Una voz que se ha alzado en todos los ámbitos y que sigue elaborando para que la vida no únicamente de los pueblos indígenas, sino de todo el mundo, viva en una constante armonía. Así es. Y bueno, pues yo también quiero hablarles sobre el Día Internacional de las Escritoras. El Día Internacional de las Escritoras tiene realmente poco. Se instituyó en 1916 a raíz de una propuesta llevada por la Asociación Clásicas y Modernas de la Biblioteca Nacional de España y la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias. Fue una idea que nace en 2016 para reconocer y visibilizar la labor creativa de todas las escritoras, no únicamente en España, sino en todo el mundo. ¿Por qué ese día?
porque a lo largo de los años, nuestra cultura sabemos que es una cultura patriarcal y que desde los orígenes de la sociedad la voz femenina ha sido acallada o no ha sido considerada importante. Entonces, el ser escritora en las diferentes épocas de nuestras sociedades ha sido despreciada, poco valorada, incluso castigada. Por ejemplo, mencionan el caso de una joven allá en España que empezó a escribir, y cuando su familia se dio cuenta que estaba escribiendo, pues primero la criticaron, la castigaron y la encerraron como estuviera loca. Entonces, o sea que esto, la escritura no le correspondía, tenía que dedicarse a otras labores, y estas actividades eran únicamente propias de los varones. ¿Por qué? Porque empezamos a descubrir que la educación desde los inicios de las sociedades era destinada para los varones. Las mujeres no tenían por qué leer, escribir, y se iban a dedicar únicamente a las labores de la crianza, del matrimonio y del hogar. Entonces, aquella mujer que transgredía esa norma en cualquier cultura, en cualquier época, pues era mirada como algo raro, algo peligroso, ¿no? Entonces, pues era castigada o sancionada. Entonces, vamos a ver cómo este día va a visibilizar y va a rescatar a todas estas mujeres escritoras que escribieron en algún momento y que en la actualidad se desconocen. Interesante el tema, porque hablar siempre en contra del hombre, qué barbaridad. Estamos ante un ataque femenino, pero así lo inventó el hombre, ¿no? ¿Para qué anda con sus inventos? Ahora que se aguante. Que me disculpen todos los machistas que andan por ahí todavía matando mujeres porque hablan más de la cuenta, según ellos, denigran al hombre. No es cierto. Lo que pasa es de que la mujer ya tiene su lugar dentro de los medios de comunicación. Ya piensa, bueno, siempre ha pensado, no te hagas, siempre ha pensado, pero le han restringido ese lugar que tiene dentro de la familia, dentro de la sociedad. Ahora que ya le dan permiso para que se vaya a la escuela, que le revisan la mochila a ver si no lleva ideas pornográficas por ahí, pues ella se está preparando para enfrentar esta lucha en contra de los hombres que todavía no creen en las mujeres. Ellos sabrán por qué, pero es denigrante todavía que a estas alturas de la sociedad, con tantos descubrimientos, tantos conocimientos que hay dentro de las redes, dentro de la información global, que anden sintiéndose porque la mujer se inmiscuye en los quehaceres del hombre. ¿Por qué no le quitan? ¿Por qué no le quitan la tarea de hacer la comida y dejarla que ella haga sus incursiones culturales dentro del ámbito mundial, nacional y mundial? Eso es lo que yo puedo decir. Así es. Bueno, pues sí les comentaba que Rigoberta Menchú, bueno, aquí tengo uno de sus libros, que es Rigoberta, la nieta de los mayas. Y sí, como comentaba la maestra, en sí ella no es escritora, pero en colaboración con estas dos personas, Dante Liano y Gianni Mina, que son los que ayudaron a que este libro saliera. Y bueno, ahí comenta todo lo que pasó antes, bueno, toda su vida, antes y después de ganar el premio Nobel de la Paz, cómo fue perseguida, cómo no solo ella, sino todo su pueblo, toda su familia, mataron a su papá, a su mamá, su hermano ya después finalmente también lo mataron. O sea, fue algo muy trágico, por la guerrilla que había allí en Guatemala. Entonces, bueno, aquí todo lo van describiendo, ella lo va platicando,
y estas dos personas se encargan de hacer este libro. Y bueno, pues ahí si lo llegan a ver, si lo gustan comprar, es muy recomendable pues sí, es como una novela, no es novela, es como una biografía de ella, de todo lo que vivió, cómo se abrió paso y cómo, bueno, escapando de su país, de Guatemala, llegó a Chiapas, ahí la ayudó un sacerdote, y bueno, ahí estuvo pues cuidada todo ese tiempo, y cómo fue que llegó hasta las Naciones Unidas y se fue abriendo camino, porque pues es bien difícil, ¿no? Si es difícil para gente de renombre, si es difícil estar en esos lugares, pues para ella fue un poquito más por las barreras del idioma, por todo, pero aún así pues se abrió camino y pues logró su meta, ¿no? Que fue dar a conocer todo el problema que había en Guatemala. Y aparte, pues no solo eso, sino que logró ganar el Premio Nobel de la Paz. Y todavía dice ella, bueno, y lo comenta en el libro, que no se lo creía, que pues decían que podía hacer, pero ella decía que no. Entonces ya cuando le hablan y le confirman, pues no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Muy emocionada. Y bueno, ese día dice que fue como fiesta, ¿no? En todos lados empezaron los cohetes, ya se empezó a correr la voz, entonces fue como una fiesta para todo el pueblo de Guatemala. Y bueno, les voy a leer tantito de ella, que dice, la líder de la etnia maya y militante por los derechos humanos, fue premiada con el Nobel de la Paz, reconociendo su lucha por la integración indígena y la no violencia. Ella nació en Uzpatlán, una de las regiones más pobres de Guatemala. Trabajó en las plantaciones de café desde los 5 años y su infancia transcurrió en la pobreza usual a la que muchos mayas, los mayas de Guatemala. Los padres y el hermano de Menchú fueron asesinados por los paramilitares de derecha en la década de los 80. Y bueno, ella decidió exiliarse en Estados Unidos. Tuvo una biografía, es otra, en 1983, que se llama Me llamo Rigoberta Menchú. Y bueno, ahí fue como dio a conocer su lucha a favor de los derechos humanos. Fue nombrada también embajadora de la buena voluntad por la UNESCO y galardonada con el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Y también se ganó la medalla Santiago Pacheco Cruz. Bueno, entonces pues ya todo un recorrido que ha hecho ella. Una trayectoria. Y hasta la fecha aún sigue por allá pues difundiendo todo estos pues los derechos de los indígenas y pues sí, que sean respetados, ¿no? Bueno. Pues yo voy a desistir un poco con Emilio, que nos han dado permiso a ir a la escuela, a aprender. Pues a Sor Juana Inés no le dieron permiso para poder leer y escribir. Muchos detractores le impidieron o la castigaron por aprender, por querer aprender a leer o seguir escribiendo sus poemas, sus versos, su obra. Y ella les dijo, pues ella argumentó en su ensayo, en su obra Carta Sor Filotea, respuesta a la Carta Sor Filotea de la Cruz. Ella les dice, bueno, yo estudio para ignorar menos, ¿sí? Y además les decía que las mujeres a lo largo de la religión católica, las mujeres que fueron consideradas santas eran mujeres que conocían, que sabían leer y escribir, y no les pidieron permiso. O sea, no se tiene que pedir permiso a un grupo de varones o a un sistema patriarcal para que las mujeres por sí mismas se acerquen con su propia inteligencia a la escritura, a conocer el mundo, a interpretarlo. Son situaciones que han marcado de una cultura misógina, una cultura que se ha impuesto por conveniencias, pero no todos los varones coinciden con eso, ¿sí? No. Afortunadamente, ¿no? Siempre ha habido
un grupo de varones que están incluso en el poder, que se solidarizan, que ven a las mujeres o han visto a las mujeres como iguales, porque así somos, los seres humanos, hombres y mujeres, somos iguales en los derechos, iguales en las formas de interpretar el mundo, tenemos las mismas capacidades. Lo que pasa es de que entran ahí otros intereses, ¿sí? Entonces, afortunadamente, se está abriendo brecha, pero la brecha la han abierto mujeres que nos han antecedido. Desde Sor Juana, desde la época de las cavernas, hubo mujeres que a través de su conocimiento, a través de su interpretación del mundo, han sido las maestras, las que se han encargado de instruir a su comunidad, tanto a niños como a niñas, para que la voz femenina sea reconocida, sea valorada, y que en este caso la voz de las mujeres transmitida o trasladada en la palabra escrita, pues es lo que quieren reivindicar, ¿sí? Se han tardado porque realmente la escritura de las mujeres ha sido íntima. Siempre se ha dado en el ámbito cerrado. ¿Cuál es el ámbito cerrado en donde las mujeres han empezado a crear sus obras? Sus poesías, sus novelas, sus reflexiones, sus tratados, ha sido en el ámbito cerrado de la familia. Y a veces la familia, en lugar de apoyarlas, ha sido las principales, los represores o los detractores. Entonces, sí, ha sido una lucha desigual, pero afortunadamente la brecha ya está abierta y por ahí las jóvenes están creando, y las escritoras que están iniciándose, las escritoras que han sido olvidadas, las escritoras que están ya reconocidas, pues están creando toda una comunidad para decir, aquí estamos y estamos aportando nuestro granito de letras para que la vida de la humanidad mejore. Así es. Pues ahí tenemos a Rosario Castellanos, hemos a hablado Lupita de ella. Amor, a Tina Modotti. Bueno, ella no fue escritora, fue fotógrafa. Fotógrafa. Bueno, pero andaba por ahí haciendo sus pininos también en el teatro. Y Nelly Campobello. Exactamente. Campobello. Pues hay tantas mujeres que han escrito que se pueden encontrar en las bibliotecas demasiados nombres de ellas y obras que no le piden nada a la producción varonil, y es una forma de tratar de entender a la mujer, pero dicen, no quieras entender a la mujer, mejor ámala. Qué fácil, ¿no? ¿Cómo vas a llegar al sentimiento de la mujer si no comprendes cómo piensa, cómo actúa? Nada más es tu propio concepto que tienes de lo que debe ser según las normas impuestas por muchas décadas, por muchos siglos, que a través del tiempo la mujer ha abierto esas brechas para que pueda expresar lo que ella sabe, lo que ella siente. Esa es su labor que ha hecho al unirse a los movimientos femeniles, feministas, para lograr colocar su opinión dentro de este contexto que es la humanidad. Pues bueno, no son demasiados títulos de mujeres, porque fíjate, ¿quién ganó hoy el Nobel? El Nobel de Literatura Alternativo. Habíamos hablado en anteriores programas sobre los nominados al Nobel. Afortunadamente, fue reconocida la escritora francesa Maryse Condé, ¿sí? Ella obtuvo el galardón, el galardón del Premio Nobel de Literatura Alternativo, ¿sí? Ella es de la isla de Guadalupe, ¿sí? Y ella ha sido reconocida, pero fíjense, ¿cuántas mujeres, cuántas escritoras a lo largo desde que se instituyó
el Premio Nobel de Literatura, ¿cuántas han ganado ese premio? ¿Cuántas? Pocas. ¿Cuántas? A ver, si podemos recordar. No me acuerdo. Pues no recuerdo yo más sí, que a Gabriela Mistral en el Muy continente poquito. americano. Han sido 100 varones, 100 escritores, los que han obtenido el galardón del Premio Nobel de Literatura, y con la actual galardonada, la actual escritora, son 14 mujeres. Entonces, ¿dónde está esa cantidad de escritoras en reconocidas, o en las bibliotecas, o en las librerías? Predominan, y no que esté en contra de la creación masculina de los escritores, sino que ¿por qué las mujeres escritoras no son reconocidas y por qué no se les publica? ¿Por qué no se les difunde su obra? ¿Por qué no se hacen populares? ¿Por qué cuando hablamos en la escuela primaria o en la escuela básica, y cuando les preguntamos a los estudiantes y les decimos ¿qué autores has leído?, siempre mencionan autores masculinos y no femeninos? Más. Entonces, ¿por qué? Pues desde ahí empieza, ¿no? Porque ¿por qué se les da a leer más obras de autores que de autoras? A veces dicen, es que no hay escritoras. Sí lo hay, pero sí, ahí ¿cuál es el criterio o ese prejuicio que sigue vigente y que no se destaca? Porque las escritoras existen, sí, han existido, existen, pero ¿qué pasa con ellas? No se les valora. Tenemos a la que escribió Frankenstein, Mary Shelley, en base a cartas, porque era el tiempo de la epístola. Ella se auxilia de escritos que hace su marido, que anda por ahí trabajando, y le escribe de conocidos, y se entera de todos aquellos adelantos médicos o quirúrgicos, y se pone a armar su muñequito, a Frankenstein. Y ahí es cuando ella destaca en esa temática. ¿Quién me va a contradecir que es una novela, podríamos decirlo clásica, de aquellos tiempos que pues apenas empezaba la mujer a destacar en esas letras que ahora pues a muchos quizá no les guste, pero sí hay bastante público para ellas, sino que pues, ahora que está la feria del libro allá en el Zócalo o en la Ciudad de México, pues lo pueden constatar, ¿no? Sí. Muy bueno. Entonces les comento otras efemérides. El día 17 de octubre, en 1953, la mujer mexicana adquiere plenitud de derechos civiles y políticos conforme a la reforma de los artículos 34 y 35 constitucionales. Y pues precisamente lo que estamos diciendo, ¿no? Se va abriendo camino, y pues es 53, ¿no? En el 53, 1953. Bueno, el día 19 de octubre, en 1899, nace Miguel Ángel Asturias Rosales, escritor guatemalteco. También fue premio Nobel en 1967, novelista y poeta del realismo mágico. Autor de leyendas como Leyendas de Guatemala y Hombres de Maíz. Y en 1745 muere Johann Swift, escritor satírico irlandés. Su obra principal es Los viajes de Gulliver. Bueno, pues ¿qué otra cosa nos comenta, maestra? Pues lo que decía Emilio, ¿no? Las mujeres, si no han escrito, han sido también grandes lectoras. Grandes lectoras. Y esto, por ejemplo, la libertad que se les dio en el ámbito de la familia a las mujeres para que empezaran a leer, lo primero que leyeron fue la Biblia. Pero la leyeron cuando tuvieron acercamiento para poder descifrar y conocer lo que
significaba las enseñanzas de la Biblia. Entonces, como era necesario que estuvieran ilustradas en la fe, tenían que leer. Entonces, por eso se les permitió que leyeran. Pero no únicamente leyeron eso, las mujeres empezaron a leer incluso las obras que estaban prohibidas. Esto me viene a la mente, por ejemplo, la Inquisición prohibía las novelas del corazón o novelas de amor. Entonces, en México llegaban en los barcos varios libros europeos, y incluso se dice que Sor Juana Inés de la Cruz tenía libros prohibidos. Libros prohibidos eran aquellos que estaban en el índice de la Santa Inquisición, que decía que esos que no tenían que leerlos. Y eran prohibidos en el sentido de que eran conocimientos que no eran convenientes que la gente común supiera, por ejemplo, de astronomía. Entonces, Sor Juana tenía varios libros, por ejemplo, Atanash Kircher, que hablaba sobre el movimiento del Sol y de los planetas. Entonces, ese era uno de esos libros que tenía Sor Juana, de poetas latinos. Entonces, muchos libros llegaban de contrabando, vamos a decir, y llegaban a las manos en este caso de las monjas. Sor Juana tuvo varios de estos libros, pero aprendía de manera clandestina. Y ese interés de conocer lo prohibido a veces incentiva la curiosidad. Así es. Y las mujeres son muy curiosas, en ese sentido, ¿no? O sea, el ser humano es muy curioso, pero esa curiosidad también iba dirigida a las mujeres, y empezaron a ser grandes lectoras. Empezaron a leer no únicamente la Biblia, novelas románticas, y fueron grandes lectoras porque después con la imprenta pues hubo cierta accesibilidad para que los libros se dieran a conocer a las masas de ese entonces, y las mujeres que tenían cierta posición social pues obviamente podían conseguir esos libros. Entonces vamos viendo cómo el acceso a la cultura, a la lectura en las sociedades para la mujer no ha sido igual, ha habido desigualdad de oportunidades de acceso. Pero no obstante eso, estas mujeres transgresoras han podido pasar de ser lectoras a ser escritoras. Y como menciona Emilio, pues en el ámbito de la literatura inglesa, pues tenemos a Mary Shelley, tenemos a ¿cómo se llama? Virginia Woolf, ¿sí? Más reciente. Muchas mujeres en todas las sociedades han estado primero como lectoras y después como creadoras de sus propias historias. ¿Y qué escribían las mujeres? Podríamos preguntar, ¿qué escribían? Pues ya lo dijo Emilio, empezaban a escribir cartas personales, cartas familiares, y de manera clandestina las cartas amorosas, ¿no? Si el galán les escribía una carta, pues ellos también tienen que contestar. Entonces también tenían que saber redactar adecuadamente para contestar esas cartas. Entonces, a través de la epístola, a través de las cartas, empezaron a las mujeres a desarrollar ese ejercicio escritural y ese ejercicio creativo. Y de las cartas se pasaron a los relatos, de las experiencias, de los relatos se pasaron a las novelas, y ahí empezamos, ¿no? Así se siguieron. Y este libro, fíjense que se llama La Nueva Ciudad de las Damas, es una investigación muy interesante de Eve Hill. Eve Hill es una narradora, ensayista y periodista cultural. Ha obtenido numerosos premios por sus novelas y cuentos. También es escritora. Ella escribió una novela que se llama El Suplicio de Adán, y después publica Requiem para una muñeca rota, y tiene varias novelas y estudios. Pero este estudio se llama La Ciudad de las Damas, porque habla de todas las escritoras en Europa, ¿sí? Hace una selección de escritoras del mundo, europeas, latinoamericanas. Habla, por ejemplo, de la primera escritora en Italia que se llamaba Cristina de Pisán, que fue la primera escritora en la Edad Media que vivía de sus escritos. Cosa extraña, muy rara, ¿no? Habla de una escritora japonesa llamada Murasaki Shikibu, que fue la creadora de una saga, una historia histórica de Genji, el príncipe Genji, que habla de toda la vida de la nobleza japonesa
de las intrigas y todo. Entonces hace una lista de varias escritoras, de Susan Sontag, de Toni Morrison, de Gioconda Belli, de Gabriela Mistral, aquí también menciona a Rosario Castellanos. Hace una lista de más de 30 escritoras y por eso la titula La nueva ciudad de las damas. Eve Gil. Es muy recomendable para acercarnos los que no conocen, los que no encontramos de literatura de mujeres. Sí, pues, bueno, aquí están las obras. Ella también colabora, también como periodista y periodista cultural. Eve Gil colabora y tiene sus aportaciones en la jornada semanal. Sí, que en la jornada semanal, el suplemento de la jornada semanal, ella escribe sobre varias escritoras poco conocidas cada domingo. Entonces, si queremos saber, que no hay escritoras, sí hay escritoras. Vamos a ver que hay un mundo de escritoras y en nuestro país, en cada región, en Veracruz, en Chiapas, si buscamos, vamos a encontrar que hubo escritoras, que incluso ellas mismas pagaron sus publicaciones y que bueno, se dio una difusión muy pequeña, en un círculo muy pequeño, muy acotado, pero que escribieron. Entonces esta también es una labor de rescatar esas voces. Así es. Bueno, les voy a platicar un poco de Miguel Ángel Asturias Rosales, que es el que les comentaba, que nace el día 19 de octubre, que fue un escritor y diplomático guatemalteco. Hablando de Guatemala, ¿no? De Rigoberta Menchú. También 2 años antes de haber obtenido el premio Lenin de la Paz, recibió el premio Nobel. Durante la década de los 20 estudió la sociedad y la religión maya, tradujo el Popol Vuh, que es el sagrado libro quiché de los mayas, el cual finalizó en 1926. Estudió medicina y derecho en su país, siendo dirigente del movimiento Reforma Universitaria y Antropología de la Universidad de Sorbona, París. Y bueno, fue novelista, cuentista del realismo mágico, influido en sus orígenes por el surrealismo, y bueno, se centró en el campo de la mitología indígena, de la tierra, de lo telúrico le llama, en el sentido de compromiso con los sinsabores campesinos sometidos al yugo colonialista. Y bueno, uno de sus libros más, así como que famosos, o uno de sus más renombrados, destacados, es Hombres de Maíz. Fue publicado en 1949 y combina lo mitológico y lo legendario del continente americano, lo real, lo pintoresco y lo dramático. Y bueno, ahí engloba muchas creencias de la mitología maya quiché, que el hombre fue hecho de maíz, ¿no? Coincide igual aquí con la mitología mexicana, de que hubo un hombre creado del maíz. El Popol Vuh, ¿no? Sí, coincide con el Popol Vuh. Bueno, el personaje de esta novela de los Hombres de Maíz es Gaspar Ilom, y representa la lucha por proteger la tierra. El nexo entre el hombre y la tierra es muy importante en la filosofía maya, y el hombre tiene la obligación de adorar a los dioses y proteger la tierra. Y bueno, ahí va narrando todo lo que hace Gaspar, es dentro de lo místico y lo que realmente sucede, y pues lo mezcla también, pues lo mismo de lo indigno que es cuando les quitan las tierras, cuando no protegen pues la naturaleza. Entonces todo lo mezcla en esta novela Hombre de Maíz. Pues por ahí también no lo he encontrado para leerlo, pero se me hace un tema interesante. Pues recomiéndales que lean el Popol Vuh, y ahí se encontrarán toda la cosmogonía del pueblo maya. Así es. Y allí la raíz de su propio libro, que habla del hombre de maíz. No puede haber otra fuente, sino que es la América, el continente americano, el que es el que dio a conocer la planta del maíz o el alimento del maíz a todo el mundo. Antes de los europeos no había aquí el arroz, entonces es una gran aportación a la humanidad
pues, a través de estos cultivos que tenían los pueblos. Los pueblos primitivos. Aprovecho también para mandarle un saludo a Azucena López y agradecer sus comentarios que nos dejó por ahí del programa, pues agradecerle que nos está viendo y Azucena, sí, un gran saludo también a Mario, a Mario Sánchez Alcántara, a Azucena, un gran saludo a Sofi. Estamos muy contentos de escuchar sus comentarios, sus saludos. Estamos aquí en Utopía Radio, en el programa Cultivando Ideas. Donde tus ideas crecen. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Nos ibas a comentar algo de Oscar Wilde? Pues estamos esperando ya el Día de Muertos y el festín de las almas. El cuento que narra aquí White, el fantasma de Canterville, no tiene otra cosa que hacerle burla a esas creencias que había en nuestra América, porque han de saber que los Canterville eran de la nobleza inglesa, ya trasplantados a la América del Norte. El Lord tiene sus dos bebés por ahí que son tremendos, que no creen en fantasmas y le hacen una vida pesada al propio fantasma, que ya se le acaban los recursos para espantarlos o tratar de impresionarlos. Se le acaba la tinta roja tipo sangre para espantar a la gente, pues recurre a la sangre verde y le quitan las cadenas y ya no sabe ni con qué cosas hacer ruido, pero es una historia encantadora. Así es. Un cuento, ¿no? Es un cuento y bueno, va dirigido a los infantil, pero tiene un gran contenido también para los adultos. El Ruiseñor y la Rosa también es un cuento muy bonito. El Gigante Egoísta. Y qué bueno que está también la versión infantil del Retrato de Dorian Gray. Sí, son una serie de cuentos para niños. No recuerdo la editorial, pero sí tiene varios títulos. También, esta Valeria estaba comentando que iba a leer el de Frankenstein, también está la versión infantil. Entonces, pues yo creo que es una buena opción para los pequeños lectores, iniciarlos en todo esto de la literatura, se acerquen con esos cuentos pues clásicos, pero son pequeñitos para que no se aburran, se espanten con que luego sacamos el librote, ponte a leer. Sí, entonces, tiene que ser accesible edición, de acuerdo a su edad, ¿no? Así es, una edición para niños. Entonces, pues yo creo que es muy buena opción. El Ruiseñor y la Rosa. Es un cuento breve, más que breve, pequeño. Sí. Pero tiene una enseñanza todos los cuentos de Oscar Wilde tienen una enseñanza. La novela de El Retrato de Dorian Gray es más filosófica y plantea la lucha entre el bien y el mal y el deseo del ser humano de ser eterno. El propio personaje lo vemos, ¿no? Cómo se va transformando, va perdiendo esa esencia humana de bondad y se va transformando en un monstruo, que al final de cuentas él se va a autodestruir, ¿no? Pero sería interesante ver esas versiones para niños, ¿no? Pero lo cruel del sentido que le da a Dorian Gray, de que a través de esa transformación del retrato que lo va destruyendo conforme hace sus fechorías en la vida, y pues es terrible, aparte de que lo está destruyendo poco a poco con la maldad que trae dentro. No conforme con eso, se destruye él mismo al romper el retrato. Sí. Pues qué inteligencia, ¿no? Pero en fin. Así es. Bueno, pues aprovecho también para invitarlos el día viernes 19 de octubre a las 5:30 de la tarde. Va a ser la presentación de la revista La Tinta.
Y bueno, en Casa de Cultura de Zumpango nos invitaron por ahí a poesía en voz alta. Por ahí vamos a estar participando. ¿A qué horas, Magdalena? A las 5:30 de la tarde. Pues allá los esperamos, vamos a estar leyendo poesía en esta ocasión, aparte de alguna que otra aportación que tiene la revista. Es una innovación, nos pidieron que leyéramos poesía ¿cómo dicen? ¿En alta voz? En voz alta. En voz alta. En voz alta. Ya me imagino con mi altavoz ahí. No, perdón. Una megabocina le van a poner a Emilio para poesía en voz alta. Poesía en voz alta. Bueno, también le mandamos saludos a Gonzalo Zacaula, que igual nos está viendo. Saludos. Muchas gracias por acompañarnos, y a Ernesto Santana. Que se le haga costumbre, que se les haga costumbre estar aquí con nosotros. Muchas compartir, gracias. Aquí todo lo que queremos, que conozcan de la literatura, ¿no? Bueno, pues nos despedimos y los esperamos para el próximo miércoles aquí en Utopía Radio, en el programa Cultivando Ideas, y agradecemos sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, sus saludos, y pues un gran abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.